En Capital Radio, Metaempresas, con Andrés Arenas. Bienvenidas, bienvenidos, y aquí estamos con nuestra sección de movilidad eléctrica, en este caso patrocinada por Veltium. Y vamos a hacer unas interesantes preguntas a nuestro buen amigo Urco Cantalapiedra, que está con nosotros aquí en el estudio y nos va a dar información importante, sobre todo básica sobre el vehículo eléctrico y la carga. Urco, hay mucha gente que tiene dudas. Por ejemplo, ¿cuántos kilómetros de autonomía tiene realmente un vehículo eléctrico medio en la ciudad, en la carretera? Hay gente que se pregunta, quiero cargar el coche todos los días, si hago un viaje de 800 kilómetros a, no sé, a un sitio muy lejano, si vengo del norte a Madrid o si estoy en Madrid a Barcelona, ¿cómo encuentro los cargadores en el camino? Te dejo para que nos expliques un poco. Sí, muchísimas gracias, Andrés, como siempre. Y bueno, respecto a la pregunta que me haces sobre la autonomía, hoy en día hay gran cantidad de modelos, de marcas y de vehículos eléctricos puros, hablando de motor eléctrico 100%. Podríamos decir que tienes vehículos en el mercado entre 250 kilómetros de autonomía y 550, 600 kilómetros incluso. Un vehículo medio puede rondar sobre los 330, 350 kilómetros de autonomía aproximadamente. Es decir, si tú haces un viaje aproximado de 600 kilómetros, pues no lo sé, Bilbao-Valencia, Bilbao-Barcelona. Digo Bilbao porque como vivo en Bilbao, pues Claro. las que yo me sé las distancias, ¿no? Más o menos 600 kilómetros, pues puedes parar una vez a mitad de camino, recargar el vehículo pues hasta el 80-90% de batería y seguir camino. Si quieres hacer el viaje más tranquilo, puedes recargar un par de veces. Normalmente todavía no vas a encontrar señalizados los puntos de recarga o las electrolineras por el camino porque bueno, no están desplegados este tipo de señalética, aunque la Asociación para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico, ADIVE, está trabajando en ello. Aún no están señalizados como las gasolineras. Por eso muchas veces muchas personas dicen, no los encuentro, no los veo. Las personas que viajamos con vehículo eléctrico sí que sabemos dónde están, prácticamente porque hacemos los caminos o los trayectos habituales siempre y conocemos dónde parar, y también porque el software específico de cada vehículo y de cada marca te dice dónde parar. Es decir, tú cuando planificas el viaje y le marcas, pues quiero hacer un viaje de Madrid a Málaga, el vehículo te dice dónde deberías hacer las paradas y el tiempo además de parada. No tienes que recargar siempre el 100% o el 80% de la batería. Te puede decir que hagas una parada al cabo de hora y media, 2 horas, de 10 minutos, recargar un porcentaje de la batería y seguir hasta el destino final. Ahora, ¿cuál es esa diferencia, digamos, entre carga lenta, carga rápida, súper rápida, ultra rápida? O sea, ahora estamos con muchos términos que el que no conoce del tema eléctrico de pronto no entiende. Sí, esto, a ver, incluso entre las personas dentro del mundo de movilidad eléctrica, la barrera entre, por ejemplo, rápida, ultra rápida, pues a veces difiere un poco, ¿no? Pero para tener sobre todo las principales diferencias, la carga lenta es aquella que realizas principalmente en tu hogar con un cargador habitualmente de 7,4 kilovatios. Es el tipo de cargador habitual que se pone en los domicilios o en parkings privados donde el vehículo va a estar parado pues alrededor de 7-8 horas por la noche o en el trabajo. ¿Vale? Esto diríamos que es la carga lenta, es carga en corriente alterna. Si te vas a carga semirápida, digamos, hasta 22 kilovatios, también en corriente alterna, donde podrías cargar el vehículo entre alrededor de las 3 horas y media, 4 horas. A partir de aquí, si vas a cargadores rápidos o súper rápidos, pues
la potencia aproximada de estos cargadores pues está alrededor de los 50 kilovatios en carga rápida hasta quizá 120 kilovatios, y a partir de 120 kilovatios, 150, 180 y más sería súper rápida, las que sobre todo encontramos en vías muy rápidas, en autopistas, etcétera. Recordemos que estamos en nuestra sección de movilidad eléctrica presentada por Beltium y con Urco Cantalapiedra, que nos está haciendo una masterclass. Él forma parte del equipo de Beltium y ahora vienen preguntas, porque lo principal en este segmento de vehículos eléctricos es educar a los clientes o a los futuros clientes. Hay mucho de si yo cargo mi coche en carga rápida, ¿se puede dañar más rápido la batería? A ver, esto es una de las preguntas recurrentes habituales, ¿no? La realidad es que hoy en día el 90% de los españoles recarga su vehículo, en los que tienen un vehículo eléctrico, por supuesto, en su casa, en carga lenta. La carga rápida o súper rápida la utilizas sobre todo en desplazamientos largos, no en tu día a día normal. Si tienes garaje privado con cargador en el domicilio, por supuesto. Es decir, siempre vas a hacer una carga lenta del coche cuando, pues, en horario nocturno, en horario de trabajo, durante 6, 7, 8 horas. Y la carga rápida la vas a realizar cuando realizas desplazamientos largos, pues normalmente de a partir de 200, 300 kilómetros, ¿no? Para poder hacer una parada pues de 15, 20 minutos y seguir trayecto. Sí que es cierto que los fabricantes recomiendan que principalmente recargues el vehículo eléctrico en la medida de lo posible o habitualmente con carga lenta y no tanto con carga rápida. Así como que también recomiendan pues recargar hasta un máximo del 90% de la batería. Pero esto es igual que los teléfonos móviles, ¿no? Cuando tú tienen una pequeña batería y no te recomiendan tampoco tenerlo enchufado toda la noche recargando, ni siempre recargarlo hasta el 100%, ni que tampoco el teléfono se quede al 0% de batería. Es decir, es un elemento tecnológico que debe cuidarse pues de otra manera diferente a la tecnología anterior que utilizábamos simplemente. Ahora fíjate, otra de las dificultades que puede pensar alguien a la hora de comprar un coche eléctrico tiene que ver con el lugar donde vives. Si tienes tu casa, pues no hay mayor inconveniente, incluso si aparcas fuera, pues quizás sacar el cable con un cargador, lo que sea, o sea, se puede buscar la vuelta. Pero si vives en un garaje comunitario, si vives en una finca, ya la cosa se cambia, ¿no? Entonces allí los vecinos, en tu experiencia con Beltium, ¿qué has visto? ¿Tienen que aprobarlo los vecinos? ¿Necesito un contrato eléctrico aparte del que tengo en mi casa? O, no sé, ¿saltará la luz si tengo conectado un cargador Beltium en mi garaje comunitario? Y obviamente, ¿cómo hago para que otros no utilicen mi cargador? Claro, estas son preguntas muy habituales, ¿no? Y que me las hacen, por ejemplo, muy habitualmente en diferentes foros, comidas, cenas, cuando estás en personas que cada vez se interesan más por este tipo de tecnología y por los vehículos eléctricos. En tu garaje comunitario, digamos, donde hay más plazas de garaje con vecinos y hay una comunidad de ese garaje, normalmente lo único que tienes que hacer es comunicar que tú vas a realizar una instalación y no está sometido a ningún tipo de votación ni hay que pedir permiso de ningún tipo. Simplemente comunicar si hay una gestoría que lleva la comunidad o el presidente de la comunidad que vas a realizar la instalación y ya está. Siempre, evidentemente, por un instalador certificado y nunca por uno mismo. Esto es súper importante. La seguridad siempre es lo primero. Relativo a lo que me comentas de, como se suele decir coloquialmente, si me van a saltar o no los plomos, nuestros cargadores para vehículo eléctrico tienen un accesorio que es un accesorio que se pone en el circuito entre el contador del vecino en cuestión que instala su punto de recarga y donde está instalado el punto de recarga, que hace un balanceo dinámico de la potencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes en tu casa 4 kilovatios de potencia contratada y estás utilizando a la vez pues todos los electrodomésticos de tu hogar,
lavadora, lavavajillas, horno, llegando a esa potencia máxima que tienes contratada, y el vehículo está conectado, en ese momento el vehículo no va a realizar la carga, si tiene una programación de carga en esa hora. En el momento en el que tú vayas desconectando esos elementos que tienes en el hogar, que no siempre están conectados, pues un horno, una lavavajillas, una lavadora, y quede potencia contratada libre, es decir, estás utilizando pues 1,5 o 2 kilovatios y tienes 4 contratados y sobran 2 o 2,5, el coche cargará esa potencia disponible. Y de esta forma nunca saltará el diferencial y no tendrás que preocuparte por este hecho de que incluso hay pues muchas veces que a la gente que no tiene incluso vehículo eléctrico, pues de vez en cuando te salta, ¿no? Las compañías eléctricas suelen decir que tienes la potencia contratada correcta cuando 1 o 2 veces al año te salta, ¿no? Y que no tienes potencia además contratada. Normalmente los vehículos eléctricos o los puntos de recarga que se instalan en comunidades, como he comentado antes, son de 7,4 kilovatios. Es difícil que en un edificio, en un piso particular, tengas 7 kilovatios contratados. Normalmente rondan entre los 3 y los 5. ¿no? En una vivienda unifamiliar sí que ya es probable que tengas más de esa potencia contratada, pero bueno, no hay que preocuparse en ningún caso si el instalador es un instalador certificado. Él te asesora y te dice si necesitas el accesorio de balanceo dinámico de potencia, que normalmente se pone siempre para una mejor experiencia de usuario, ¿no? Es que precisamente ahí voy. ¿Puedo instalar yo mismo ese cargador? O sea, yo sé que Beltium se caracteriza por tener cargadores muy sencillos, muy simples, pero es algo que puedo hacer yo mismo. ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo ahorro con la parte de ayuda? Imaginemos que ya me he decidido y ya he comprado mi coche eléctrico y vengo con todo esto, ¿no? ¿Cómo me informo? Bueno, aquí lo primero sería contactar con una empresa instaladora especialista en instalaciones de puntos de recarga, o con tu instalador habitual de tu zona, que puedas conocer, de tu localidad, siempre certificado, nunca uno mismo. Esto no es poner una bombilla o enchufar una televisión. Hay que cumplir ciertas normas que siempre los instaladores y empresas autorizadas conocen, y siempre se debería hacer a través de ellos. Y a partir de ahí ellos te informan, ¿no? Estas empresas, además de decirte y de darte un presupuesto ajustado a tu instalación, normalmente el presupuesto varía mucho según los metros que haya entre tu plaza de garaje y tu contador. Ahí es donde sobre todo varía. Si hay 10 o 15 metros o hay 70 metros, el presupuesto varía mucho. Actualmente y hasta final de este año siguen vigentes las subvenciones del Plan MOVES, y están subvencionados la instalación con el punto de recarga incluido hasta el 70% del valor, independientemente de si tu instalación tiene un precio, te cuesta más o menos, ¿no? Por tener así a ojo, una instalación media puede rondar los 1.700 euros aproximadamente con IVA, ¿no? Para una instalación de aproximadamente entre 20 y 30 metros. ¿Vale? Luego pueden ser más caras porque tengas como hemos comentado, tu plaza de garaje esté mucho más alejada del cuadro de contadores, o mucho menor si estás en una vivienda unifamiliar y únicamente necesitas una instalación con 10-15 metros, pues también tienes ahí una parte de ahorro. Normalmente y las subvenciones depende de cada comunidad autónoma, y los plazos de devolución de las mismas van en función un poco de la carga administrativa y de que tenga cada comunidad, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo cuando me lo puse aquí en el País Vasco, en 4 meses se hizo efectiva la subvención. También el instalador de referencia, las empresas instaladoras de referencia, si son especialistas en puntos de recarga de vehículo eléctrico, te tramitan ellos mismos la subvención, es decir, no tienes que hacer nada. Tú solamente darles la documentación que te piden, que es muy sencillita, y ellos te lo tramitan todo. Pues muy bien, hasta aquí llegamos con nuestra sección de movilidad eléctrica en Meta Empresas Incorporated. Muchas gracias, Urco. Será hasta la próxima de estas píldoras informativas muy importantes para toda nuestra audiencia y, por supuesto, para todo aquel interesado en el aspecto de movilidad eléctrica. Muchas gracias, Andrés. Nos vemos.